Breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. Tema 35. Libros históricos. Los libros de los Macabeos. El martirio de los 7 hermanos. De la mano de Monseñor Romero seguimos realizando esta catequesis en la que estamos considerando los libros históricos, que como ya hemos dicho son 16 en la Biblia católica, aunque varía a veces la numeración, el orden, ¿verdad? Pero nosotros vamos a seguir este bloque de libros históricos. El primero de estos libros, que estamos llamando históricos, fue el de Josué. Después hemos reflexionado el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, porque son 2. Posteriormente, los libros de Reyes. Hablamos de Eliseo y Naamán, que aparecieron en el segundo libro de Reyes. Hemos visto el destierro a Babilonia, del que nos habló el libro de las Crónicas, y del retorno de dicho destierro que comentamos en el libro de Nehemías. El último tema fue sobre el libro de Tobías, el cual, según vimos, se coloca entre los libros deuterocanónicos. La catequesis de hoy se enfocará en los libros de los Macabeos, los cuales también son 2, y también son parte de los llamados libros deuterocanónicos. Recordemos siempre, en voz de nuestro amigo Eduardo Cerrato, lo que al respecto nos dice la Biblia católica para jóvenes. El pueblo judío determinó los escritos inspirados por Dios y los consideró sus escrituras sagradas, constituidos por 4 secciones: Pentateuco, históricos, proféticos y otros escritos. Los judíos tradicionales que permanecieron en Palestina e Israel desconfiaban de los libros que habían sido escritos en griego por los judíos en la diáspora, mientras que estos últimos sí los consideraban revelados. Dichos libros son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segundo de Macabeos, y parte de los libros de Daniel y Esther. El nombre de deuterocanónicos, ¿qué quiere decir? Aprobados la segunda vez. Para entender mejor la catequesis de hoy, estamos invitados a leer siempre la Biblia católica para jóvenes. Vamos a escuchar, en voz de Eduardo, la ubicación histórica. Los libros de los Macabeos se ubican en la época que Israel estuvo bajo el poder persa, desde el año 538 hasta el 333 a.C., en el que Alejandro Magno construyó el imperio griego. 10 años después, al morir Alejandro, el imperio se dividió entre Ptolomeos y los Seleucidas, y ambos se disputaban el poder sobre Israel. Los Ptolomeos dominan primero y siguen respetando la autonomía religiosa de Israel, pero cuando los Seleucidas toman el poder, tratan de imponer el humanismo griego, que valoraban al ser humano por encima de Dios. En ese marco, preguntamos a Monseñor Romero, ¿cuál es el contexto que rodea al segundo libro de los Macabeos? La primera lectura es uno de los pasajes más heroicos, una epopeya preciosa de la Biblia. A partir de Alejandro Magno, en sus conquistas por el oriente, comenzó para la Tierra Santa un periodo muy peligroso, que lo continuaron los reyes, los Seleucidas, y en el caso de la lectura de hoy, un rey llamado Antíoco. Era el proceso de helenización. En ese contexto, ¿a qué se llama helenización? Era el proceso de helenización, se llama así. El querer introducir en Palestina costumbres griegas,
Eso quiere decir helenización. Helénico es lo mismo que griego. Las costumbres griegas, paganas, gimnasias, estadios, todo esto iba en muchas cosas contra la ley sagrada de Moisés. Y había choque. Monseñor Romero, ¿qué sucede cuando se quiere implantar criterios, costumbres, sentimientos contrarios a los pueblos? ¿Cuál fue el caso que se nos narra aquí en estos libros de los Macabeos? Siempre que se quieren imponer otros criterios a los sentimientos auténticos del pueblo, hay choque, no hay bienestar. La imposición helénica de Antíoco despertó la sublevación en el pueblo. Una familia, Matatías, con sus 7 hijos. El más famoso fue Judas, el Macabeo. Lograron organizar el ejército contra esta invasión pagana en la Tierra Santa. Y a la luz de ese heroísmo surgían en Palestina hechos muy hermosos. En concreto, ¿qué es lo que nos narra este segundo libro de los Macabeos? Es el ejemplo heroico de aquella madre de 7 hijos que en tiempo de los Macabeos fue llevada con sus 7 retoños para ofrecerlos en holocausto ante un tirano que pedía adoración como si fuera un ídolo, pero que la madre y los valientes hijos, hasta el más chiquito, se enfrentaron para defender el derecho de Dios y decirle al autor de aquel crimen que ellos entregaban con gusto la vida ante el Dios que les había dado la existencia, con la seguridad de que ese Dios les devolvería la vida a todos aquellos que la entregan sin miedo en defensa de sus divinos derechos. Y así murieron los 7, empezando la primacía de Dios, la rebeldía ante los hombres cuando quieren atropellar los derechos de Dios y de las imágenes de Dios que son los hombres. ¿Y qué teología, Monseñor Romero, aparece en este relato? Y en esa página del libro de segundo de los Macabeos, lean el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. Allí tienen una teología del martirio, una teología que hoy necesita mucho nuestro pueblo, la teología del testimonio de fidelidad a la ley de Dios antes que obedecer a los que profanan la ley del Señor, los derechos del Señor. Sacando el conjunto de las respuestas de los 7 niños o hijos, uno será más grandes, se concluye que en el pensamiento de Israel privaban estas ideas. Hay que obedecer la ley de Dios, aun cuando suponga el riesgo de morir. ¿Qué principio más valiente? ¿Qué otro principio teológico aparece en este relato del martirio de los 7 hermanos? Pero esto se afianzaba en una gran esperanza. Segundo principio, porque aquel a quien lo mutilan, le cortan la lengua, los brazos, lo despedazan, por la ley de Dios, resucitará con sus miembros íntegros, y esa vida que le quitaron los poderes de la tierra, se la devolverá glorificada el Señor. También resucitarán los verdugos
dice la Biblia, pero no para recibir gloria, sino el castigo merecido, la ignominia, si no se arrepintieron de su pecado. ¿Cómo podemos conjugar, según estos relatos, conjugar teológicamente la resurrección tanto de víctimas como de victimarios? Esta teología también nos lleva a este pensamiento. No es que los martirizados sean los santos y los otros sean los malos. También dicen los macabeos, Dios castiga los pecados de sus hijos por medio del azote de los injustos. Pero mientras que sus hijos castigados por la providencia de Dios van a recibir premio y galardón por su enmienda, los que sirvieron de azote a los hijos de Dios, si no se arrepintieron de sus crímenes, serán echados a la ignominia eterna. Escuchemos ahora una breve pausa musical. Preguntas para la... Espíritu Santo, ven, ven, ven a mi corazón, ven, Espíritu Santo, ven, transforma mi vida con tu amor, ven, Espíritu Santo, ven. Preguntas para la mejor comprensión y aplicación de esta catequesis que Monseñor Romero nos está guiando. ¿Cuál es el contexto del segundo libro de Macabeos? También hoy estamos invitados a mejorar nuestra cultura religiosa, a conocer un poco más la historia que rodea a estos relatos bíblicos. Por eso, cuando podamos, leamos las notas a pie de página o las introducciones que traen nuestras Biblias sobre estos libros de los Macabeos. ¿A qué se llama helenización? ¿Conocemos algún caso en el que se ha querido imponer criterios religiosos, sentimientos culturales contrarios a alguna población? ¿Qué es lo que ha sucedido allí entonces? Conocemos casos de madres que han visto la tortura a sus hijos, la desaparición, el asesinato de sus hijos. ¿Cómo estas madres han vivido esa situación? ¿Qué teología se encuentra en este relato del martirio de los 7 hermanos? ¿Qué opinamos de esta teología? Y cómo esta teología puede ayudarnos a nosotros a vivir la fidelidad a Dios, la fidelidad personal, la fidelidad a Dios, la fidelidad familiar, la fidelidad comunitaria, incluso podríamos decir la fidelidad social. Finalmente, Monseñor Romero, ¿por qué la presencia de la madre de los Macabeos fue una denuncia frente al tirano? Una denuncia valiente. La presencia de aquella mujer frente al tirano era una denuncia. Su misma presencia de madre, exhortando a sus hijos a morir antes que traicionar su devoción a Dios, es una presencia que está clamando contra todos aquellos que quieren arrebatar los derechos de Dios y constituirse dioses de la tierra, señores de la vida de los hombres. Nadie como una madre puede comprender lo que vale un hombre cuando ese hombre sobre todo es su propio hijo.
¿Por qué me lo torturan? ¿Por qué me lo desaparecen? Y la presencia de una madre que llora a un desaparecido es una presencia que denuncia, es una presencia que clama al cielo, es una presencia que reclama a gritos la presencia de su hijo desaparecido. Hermanas y hermanos, leamos estos libros de los Macabeos, especialmente este segundo libro. Escuchemos lo que Dios nos quiere decir allí a través de la teología de la fidelidad a Dios frente a cualquier dificultad, fidelidad a Dios frente a cualquier tentación. Que Dios nos bendiga. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía.